Hola, amigas y amigos, bienvenidos a este espacio dedicado y creado por personas amantes del arte y de la cultura. Hoy me acompaña Julio César Bailón desde Perú. Julio César es escritor, es poeta y Julio César nos va a hablar un poco sobre su trabajo en el arte literario. Julio César, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Arnulfo, buenas tardes. Primero agradecerte a ti y a la Asociación Centroamericana de Filosofía, Arte e Investigación por la invitación. Y estoy muy bien, siempre que se va a hablar de literatura, estoy encantado, ¿no? Muy bien, yo estoy muy contento de que nos hayas acompañado y muy agradecido por el espacio que nos permites. Julio César, quisiera comenzar esta conversación sabiendo un poco sobre su persona. ¿Quién es Julio César Bailón? Gracias Arnulfo. Sí, yo soy abogado, a eso me dedico un 60% de mi tiempo. Abogado penalista, trabajo para el Estado. Y, y mi trabajo como abogado es básicamente defender causas penales, o sea, delitos, a las personas denunciadas. Desde delitos simples, tipo violencia familiar, simples digo probatoriamente, ¿no? Porque siempre hay un drama detrás, drama social, probatoriamente, ¿no? Desde violencia familiar hasta delitos más complejos como corrupción de funcionarios y lavado de activos, ¿no? Ahí se irá un 60% de mi tiempo, calculo, o 60-50, ¿no? Y el otro tiempo, el restante, sí me dedico a la literatura, ya en el rubro de la literatura, tengo dos trabajos ya concluidos, dos poemarios. Uno se llama A través del tiempo y el otro, Espacio sin tiempo. Esos dos ya están concluidos y trabajando tengo tres libros, ¿no? Uno que es una novela que se llama El diario de Horacio Gilbert, un libro de versos también, estoy trabajando, pero versos ya al molde clásico, ¿no? Con rima y eso, porque mis anteriores libros son de verso libre, pero este que estoy trabajando es de verso clásico. Y un libro de cuentos es lo que estoy trabajando. Y diría que en general, en lo que escribo, intento, Ajá. en la medida de lo posible, resaltar el perfil filosófico, místico y con algunos toques surrealistas que a veces nos da la vida, ¿no? Eso es lo que intento. A veces resulta, a veces no resulta. Esos a grandes rasgos, más o menos, mi vida, ¿no? Mita, derecho y literatura. Si gustas, después ya se Iniciaste, puede ahondar. iniciaste Julio César escribiendo poesía. ¿Cómo te diste cuenta que te gusta ese género o si comenzaste escribiendo ambas? Tengo entendido que escribiste una novela, ¿verdad? Sí, estoy trabajando en una novela, Ok. ¿no? Todavía no lo he publicado, está para darle técnica literaria, ¿no? Está hecho así de manera intuitiva. Sí, respondiendo a tu pregunta, mm, mi manera de ver la literatura es que antes de narrar hay que intentar en el camino de los versos, ¿no? Para mí, por lo menos, los libros que yo leo, consumo en su mayoría, los narradores antes han sido poetas o lo siguen siendo hasta el último, ¿no? Pero hay esa vena poética, porque creo que la poesía al narrador le da un horizonte diferente, ¿no? Que el solo involucrarse en la narrativa. ¿Y cómo empecé en la poesía? Mm, Debe ser los libros que uno lee, que lo mueven a uno hacia este ¿Qué leías, escenario. Julio César? En el caso de los poetas peruanos, por ejemplo, creo que en nosotros siempre está César Vallejo, que es el autor que más suena afuera. Creo que Sí.
con Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero en el rubro poesía creo que es César Vallejo, también leía a César Vallejo, eh, Martín Adán también, poetas peruanos, y Yeltsin. Y de extranjeros, sí, sí, en poesía me gustó mucho Walt Whitman. Walt Whitman te hace sentir, ¿no? Como si uno tuviera 5 metros, me dieron. Después que uno que está leyendo los poemas, parece que uno tuviera 5 metros de altura, 6 metros, casi una cosa así, Sí, que sí. se le infla el pecho, ¿no? También William Blake, sus visiones son poderosas. Paul Eluard, una poesía más fina, más sutil, más de abstracciones. Eso leí en épocas universitarias y eso creo que determinó mi gusto por la poesía, ¿no? Pero siempre estuvo ahí la narrativa, la narrativa, ¿no? Y también tiene que ver con la personalidad. En mi caso, mi personalidad se adecuaba a la poesía porque me parece o a la poesía que yo consumo, ¿no? Porque me parece que hay cierta como velocidades parecidas, por decirlo de alguna manera, eh, entre quizá mi personalidad y la lentitud de la poesía. Bueno, cuando se necesita, ¿no? Porque también a veces en el trabajo, a veces se necesita ser veloz, pero por lo general tiendo a ralentizar, ¿no? La vida, así, verlo un poco más en cámara lenta, eso tiendo. Yo a veces digo que quienes escribimos necesitamos una fuente de inspiración, puede ser algo o alguien. ¿Encontrabas, eh, Julio César, alguna inspiración en algo o en alguien para escribir? A mí me interesa mucho la noche y el mar, aparte de ciertos autores, ¿no? La noche y el mar. Y en el Perú tenemos la suerte de tener, en Trujillo particularmente donde yo vivo, dentro del Perú, tener playas hermosas, playas. eh, Tenemos esa suerte y a mí una de las cosas que me gusta más es ir al mar, al muelle y ahí contemplar la naturaleza, con un poco de vino al lado quizá, contemplar la naturaleza y siento eso como estimulante. Eso por un lado y también los dramas sociales, ¿no? Que como abogado entran a cantidades a veces que no se puede manejar, porque vemos muchos casos, los dramas humanos que entran bastante a nivel laboral, pero terminan calando en el alma, también es una fuente de inspiración, ¿no? Entonces, por un lado está la naturaleza y lo social también. Eh, Eso, pero también, no sé si te pasará a ti, Arnulfo, esos son los puntos de partida, pero hay dos detonantes para que eso salga a flote, o dos herramientas que uso para intentar que salga a flote, ¿no? Que es uno, la música, y en mi caso también, adicional a la música, la pintura. O sea, si yo estoy en un momento emocional determinado, pongo cierta música y observo cierto cuadro, cierta pintura, creo que ahí es Encuentras el detonante inspiración. y sale a la luz, sí. Ah, Ese es mi procedimiento, ¿no? Mi metodología o que he logrado verme a mí mismo que eso es lo que pasa, ¿no? Creo que cada quien ahí tiene su proceso. ujú. Quisiéramos escuchar algo de lo que escribes, Julio César. ¿Podrías leernos algo? A ver, vamos a leer. A veces se peca de querer ser un poco perfeccionista, ¿no? Claro, perfeccionista para las exigencias de uno, ¿no? Porque quizá otro que lo lee no ve ningún tipo de perfección, pero para las exigencias de uno se peca de ser perfeccionista y Claro. no se publica mucho a veces, ¿no? Hay un montón de cosas pendientes, pero a ver, voy a leer algo y quizá después se pueda comentar si es que hay tiempo. Ya, a ver. Esto se llama El hombre nuevo. Pertenece a mi libro A través del ser, que se publicó en el año
2020 ya. Sí, ya han pasado 4 años. Sí. El hombre nuevo. Érase una vez un hombre que bajó del cielo. Había sobrevolado la tierra y conocía sus idiomas. Y tan pronto llegó, entendió que nuestro planeta había sido olvidado y nuestro Dios destruido. En todos lados se encontraba fantasmas. Atravesó vientos atemporales en los lugares sin centro ni distancias. Un día sintió la geometría de la luz y la totalidad de la existencia en su mano. Entonces construyó un planeta en transformación, nuevas distancias, nuevos colores, nuevos sonidos, nueva energía, nueva materia. Ahora el mundo es mejor. Los hombres vuelan sin gravedad. Los edificios llegan hasta otras dimensiones. Se puede ver las fronteras de lo desconocido y hay meses eternos de silencio. Ese es el hombre nuevo de A través del ser. Y más o menos es en la línea de este poemario, lo que intentaba hacer es, a través de la poesía, seguir la evolución de un personaje poético, de un yo poético, por varios procesos, hasta llegar a un proceso casi de filósofo iluminado, digamos así, entre comillas, ¿no? Y justo en lo que he leído, El hombre nuevo es uno de los escalones de este hombre que va evolucionando más altos. Pero me di cuenta hacia el final que si bien es cierto, cuando yo lo escribía estaba en un tiempo de armonía, pero al final aparecieron ciertos demonios míos y cuando el libro estaba yendo hacia arriba en el crecimiento espiritual, digamos, hasta un nivel ahí casi puro, el último poema lo mandó todo al demonio, como decirlo al carajo, porque, porque era más acorde con lo que me pasaba, quizá, ¿no? Estaba siendo muy purista, quizá, ¿no? Entonces en el último poema sí se manda todo al carajo, ¿no? Julio César, ¿y cómo encuentra un abogado serio, formal, como usted, converger eh, entre esa sensibilidad que se requiere para escribir y quizá esa dureza o esa firmeza para ejercer tu profesión? ¿Se encuentra como un punto medio entre ambas labores? ¿O cómo haces para lograr unir al yo sensible, poético, eh, con esa sensibilidad para escuchar una canción y entenderla, y al yo serio, formal, abogado, exacto, recto? ¿Cómo juegas con eso? Y es un poco, visto desde fuera por lo menos, ¿no? Parecería incompatible, porque en el caso del abogado hay la imagen que tiene que ser como un tiburón que aplasta con argumentos a los otros, ¿no? A los otros abogados. Esa imagen hay. Y de hecho así se vende, pues, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Como un tiburón que aplasta con argumentos al resto. Y eso sería un poco incompatible con la sensibilidad y la lentitud, ¿no? De la poesía. Sería incompatible, pero en mi caso creo que se complementan de alguna forma, porque esta, mm, este intuición o esta inclinación de la poesía por ir hacia el detalle, hacia la sutileza, genera cierta predisposición en mí que después cuando analizo un caso legal, esa, ese fijarse en el detalle marca la clave también del análisis de un caso legal, ¿no? Y también organizar el discurso en base a esos pequeños detalles, a esas sutilezas, también es importante como abogado, ¿no? Entonces, me he dado cuenta, aunque parezca un poco raro,
que la poesía y la narrativa, la literatura en general, ¿no? Nos inclinan el carácter un poco hacia lo detalle, hacia lo sutil, y para el derecho se requiere eso, ¿no? Se requiere porque al final son historias lo que nosotros como abogados analizamos, ¿no? Son historias, claro, no tiene la estética literaria, es una historia así contada en bruto, así, claro, con tecnicismo legal, pero directo, pero son historias al final, ¿no? Y se necesita también cierta inclinación al detalle, los utiliza para analizarlo, por un lado, pero por otro lado también se complementa, porque creo que si yo solo me hubiera dedicado a la poesía o a la literatura, no sé cómo sería mi realidad, ¿no? No sé cómo sería, no sé cómo sería probablemente seguramente sería totalmente diferente. Viceversa, si me hubiera dedicado solo al derecho, eh, no me conocería en lo absoluto, creo. Creo que de alguna manera se complementan. Por lo menos yo tengo una relación conflictiva con la literatura. Hay veces que quiero dejarlo, digo, ya no, con esto no. Hay veces que quiero dejarlo y digo, mejor voy a dedicarme más a mi carrera y esto. Pero esa es como una relación conflictiva que tengo y que quiero dejarlo, pero no. Está en uno, ¿no? Es una necesidad la literatura, ¿no? Y, y ahí hay cierta relación. Se complementan también porque quizá la poesía me inclina mucho a lo abstracto, el tipo de poesía que a mí me interesa, es decir, ¿no? Corte filosófico, por ahí medio místico, a lo abstracto, a como decía Sartre, los simulacros de la realidad. En cambio, el derecho sí es realidad pura y dura, ¿no? Eh, Sicarios, corrupción, violación, ¿no? Cárcel. Las cárceles peruanas son de las cárceles más complicadas también de Latinoamérica, ¿no? Más inhumanas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces eso más o menos encuentro entre ambos modos de vivir, ¿no? La literatura y el derecho. Antes de que nos leas otro de tus poemas, ¿cómo se vive el arte literario en tu país? ¿Cuál es la experiencia? ¿Disfrutan los peruanos de la poesía? ¿Cuál es el apoyo que reciben por parte del Estado los escritores? ¿Crees que se hace lo suficiente? ¿Se podría hacer más? ¿Cómo es esa experiencia? Sí, interesante la pregunta. Mm, me parece que hay apoyo del Estado, pero es mínimo, ¿no? El apoyo del Estado. Apoyo de las empresas, creo que también es mínimo. Para la poesía, menos aún que para la narrativa, ¿no? El apoyo es mínimo. Hay grupos entusiastas, sí, tanto en Trujillo, que es donde yo vivo, como en otras localidades del Perú o departamentos del Perú. Hay muchos grupos entusiastas que, que creo que el Estado ya aparece cuando ven cierto movimiento que puede generarle ciertos réditos, igual las empresas, ¿no? Eh, pero en general hay grupos entusiastas. Acá en Trujillo veo que hay grupos entusiastas. eh, ¿Y qué tanto se lee o no poesía? Mm, me parece que se lee poco, ¿no? Poco en general, eh, porque la poesía es un poquito quizá, dependiendo del tipo de poesía, ¿no? Otra vez al punto de partida, un poquito más, al ser más compleja el primer acercamiento que la narrativa es una historia que quizá ingresa más fácil, entre comillas, eh, al ser al inicio de la poesía quizá un poquito más eh, abstruso quizá, hay un poco no tantos lectores de poesía, sospecho, ¿no? Pero si logran pasar esa primera valla, creo que el lector de poesía se encuentra ahí con epifanías, si es que lo que está leyendo es poesía real, ¿no? Lectores hay pocos, creo, mm, pero quizá también esa es su naturaleza de la poesía, ¿no? Vivir ahí en los extramuros de la cultura, porque quizás si fuera muy popular sería distorsionada, prostituida, quizá, ¿no? Esa es su naturaleza, ¿no?
Ahora, la narrativa es otra historia, ¿no? La narrativa sí creo que hay un poquito más de apoyo, pero tampoco tanto. Un poquito más de apoyo. Y los grupos entusiastas en narrativa sí son más amplios, ¿no? Que es más, dentro de lo poco popular, podría ser, es más popular creo que la poesía, ¿no? Pero sí, sí, sí tengo una mirada esperanzadora de mi país respecto a la literatura, ¿no? Por los grupos entusiastas sobre todo que hay, ¿no? Asociaciones culturales también hay. Justo también participo de una asociación cultural por acá, por Trujillo, que se llama Libartes, y ahí intentamos hacer conversatorios, analizar algunas obras literarias, particularmente peruanas y particularmente de acá de mi zona donde vivo, de La Libertad, ¿no? Pero sí tengo una perspectiva de esperanza, al margen del poco apoyo de la empresa y del Estado. Yo creo que siempre que puedo lo digo, que nosotros ahí encontramos un reto importante en intentar al menos o fomentar por lo menos en las personas el deseo de leer poesía. Nosotros ahí tenemos un reto bastante importante en tratar de llegar a más personas, en de alguna forma pensar por lo menos en que se puede llegar a mucha más gente y yo creo que estos espacios son importantes para eso. Eh, Quisiéramos escuchar algo más de lo que escribes, Julio A César. ver, bueno. Justo lo que decías hace unas semanas, estaba hablando con un poeta por acá local, y yo le decía, quizá al poeta le falta transmitir, puede ser el poema bellísimo, ¿no? Pero al transmitir, quizá a veces somos un poco apagados o un poco serios, nos falta un poco teatralizar, gestualizar, ¿no? Y este poeta con quien yo conversaba, que es actor también, ¿no? Clau, le decía, quizá tú debas ahí ayudarnos un poco. Y eso falta también, porque a veces me pongo como ejemplo, ¿no? Somos un poco, nos falta expresividad al declamar o al leer, ¿no? Y eso también es una deuda que tenemos. Voy a leer algo más, a ver. Este es también de A través del ser, y de ahí, si hay tiempo, si te parece, Arnulfo, se puede leer ya del otro libro. Claro. Este es otro poema de A través del ser, se llama El hombre diferente. El anterior era el hombre nuevo. Este es el hombre diferente. Bajo la densidad de la brisa y una multitud de estrellas, bajo el laberinto de su conciencia y su suave imaginación, sentado en el centro de un mundo en movimiento, él observa el misterio. Los rayos de la luna danzan. Un ave sobrevuela la playa y el mar duerme con los ojos abiertos en dirección hacia él. Sentado en la arena, él mide el tiempo, cifra la estadística, toca la lira de los años, seduce a la noche, dibuja en el aire formas de viento. Lejos en lo sideral, las estrellas y los cielos se miran y crean la locura, el infinito. Ese es el hombre diferente que, que da cuenta, ¿no? De justo de un estado de meditación profunda de una persona en el mar, que ve que ciertos seres inanimados, entre comillas, adquieren ánima, vida, ¿no? Como el mar y otros seres, ¿no? Ese es el hombre diferente. ¿Qué se supone? Para llegar a ese tipo de meditación hay que trabajar un poco con el espíritu, ¿no? Sí, ese es el hombre diferente. Yo percibo cierto misticismo en tus palabras y crees que
¿Crees tal vez en las musas de la inspiración? ¿Crees en que yo escuché por ahí un escritor que decía que el arte viene y nos posee y entonces de momento nos inspira y entonces es así que podemos crear una obra? ¿Cómo ves el arte desde tu punto de vista a la hora de escribir tus poemas? ¿Ya? Sí, sí, hay esa idea, ¿no? Y creo que es generalizada de decir que no es uno el que escribe, sino es algo que está, no sé, en las estrellas, una luz, el Espíritu Santo, como quieras llamarlo, que baja hacia uno y lo hace escribir a uno, ¿no? Hay esa idea, pero eso no sé si, no sé, es como quitarle mérito al autor por un lado, ¿no? Y suena como a humildad, no sé si la palabra es humildad, como decir, no, no, esta obra que muy buena es mía, pero yo no la he hecho, sino que ha sido algo divino que me ha dictado, ¿no? Eh, pero creo que mm, no deberíamos quitarle mérito al autor, ¿no? Ni el autor debería quitarse méritos a sí mismo si hace una obra significativa. Eh, es evidente que en la vida no solo del escritor, de todas las personas, lo innombrable, lo misterioso, lo insólito, lo místico se entrecruzan, ¿no? Ese es, creo que, por lo menos para mí, es evidente, ¿no? Pero no creo que en el poeta o en el narrador más que en la vida de otras personas. O sea, se entrecruzan en todos los seres humanos en algún momento, sino que quizá por el tipo de vida que lleva el escritor, más adentrándose a sí mismo, más de introversión, genere un poco de ese tipo de obras, ¿no? Igual, por ejemplo, una persona que es más de extroversión, su trabajo, su vida es más de extroversión, va a generar otro tipo de obras diferentes, ¿no? Pero creo que es más el tipo de vida y el esfuerzo y el trabajo del autor, pues, ¿no? Ahora, lo sobrenatural, lo divino, creo que se entrecruzan en la vida de todos los seres humanos de manera diferente. Pero hay que poner el trabajo del escritor en su lugar, pues, ¿no? Si hace una obra grande, él es el merecedor, creo, ¿no? El responsable. Si la hace una mala, también. ¿Qué opinión te merece Vargas Llosa? Me hablabas que leíste algunas de sus obras, pero termina de gustarte todo lo que escribe. ¿Qué opinión te merece? Mira, de Vargas Llosa, estoy sincero, leí sus primeras obras. De ahí ya no tanto porque me incliné por la poesía un poco más, por otros autores, por otro tipo de investigaciones. Lo que leí, sí, sí vi lo que él mismo dice, ¿no? La buena literatura tiene que ser, cuando uno lee buena literatura, tiene que sentir que está experimentando vida. Y cuando leí Los Cachorros, por ejemplo, sí se siente eso. Y recuerdo incluso que lo leí hace ya más de 20 años atrás. No me olvido porque en el caso de Los Cachorros, por ejemplo, lo leí justo cuando iba a postular a la universidad. No sé cómo será en tu país, pero acá al postular a una universidad pública hay una competencia, ¿no? Competencia y es por medio de, no sé, pues 20-1, 30-1 quizá, no sé cómo está ahora la estadística, ¿no? O sea, 20-30 ingresa uno, algo así, ¿no? Y entonces estaba un poco tensionado y, y leí, recuerdo, Los Cachorros porque quería salir de lo que estaba preparándome para la universidad, leí Los Cachorros y sentí esa magia del escritor, ¿no? De ahí un par de narraciones más, pero de ahí le he perdido el rumbo a Vargas Llosa, sinceramente, ¿no? Que esto sería una blasfemia para un peruano decir algo así. Sería algo así como decir, no me gusta Vallejo, es como blasfemar acá en el Perú, ¿no? Y de hecho, a veces acá hay debates en el Perú, por el caso de Vallejo, por ejemplo, los dos, tanto Vargas Llosa como Vallejo,
generan cierta polémica. En el caso de Vallejo siempre aparece uno que otro que dice que no, que hay poetas peruanos mejores que Vallejo, ¿no? Y los seguidores de Vallejo son así bastante apasionados, ¿no? Con razón, tienen que ser apasionados por un poeta de esa talla, ¿no? Y de Vargas Llosa también, porque acá en el Perú mucho se le critica por su vena política. Y a veces el político termina ante los ojos del peruano, no de todos obviamente, ¿no? Pero de un gran sector, sobre todo el sector que está lejos de la literatura, ante los ojos del peruano alejado de la literatura, está el político, ¿no? Y el político de derecha, así se le pinta a Vargas Llosa. Pero yo las obras que he leído de Vargas Llosa sí he sentido vida, he experimentado vida al leerlos, entonces creo que sí son. Pero si me preguntas las novelas después que ya ha publicado, después de sus primeras novelas, sí, no, la verdad, soy honesto, no las he leído. Sí sé más o menos de qué tratan, futuro un poco, pero no las he leído. Pero los peruanos estamos orgullosos en general que haya ganado el Nobel, ¿no? A mí en lo personal creo que me gusta más Vallejo, a pesar de que la obra de Vargas Llosa es bastante amplia, pero hay una parte ahí de lo que he conocido gracias a su participación política. Hay como un pensamiento ahí un poco más de derecha que no me termina de gustar, pero eh, es innegable que es un gran escritor. Nosotros hablábamos, Julio César, del poco apoyo que a veces se encuentra en el arte literario. Yo creo que uno de los propósitos de de cualquiera de estos espacios o de cualquier actividad que pretende promover el arte es tratar de llegar a más personas, es dar a conocer el arte. Y nosotros hablábamos con otras personas de otros países y la respuesta casi ha sido muy parecida realmente. Es muy poco el apoyo que se le da al arte literario, pero bueno, hablábamos de eso. ¿Crees que se debe a algo en específico? Eh, ¿Cómo podría mejorar eso en la sociedad? Las sociedades, siempre que puedo lo digo, las sociedades necesitan más arte, más cultura. Hay sociedades, unas más que otras, pero hay sociedades que están carentes de valores y parece que en el arte podemos encontrar una buena forma de inculcar valores y dar un mensaje positivo a las personas. ¿Cómo crees que podríamos nosotros desde nuestro espacio lograr eso en las sociedades, llegar a más personas, hacer que más personas se acerquen al arte y que lo vean como una posibilidad, como una oportunidad de mejora para nuestro proyecto personal? En realidad, creo que cada persona desde su espacio contribuye a que la sociedad sea mejor. Pero ¿cómo crees que podríamos mejorar eso? Te entendí, Arnulfo, dos preguntas de lo que decías. Uno, ¿a qué se debe? Y otro, ¿cómo mejorar? ¿A qué se debe el poco apoyo del Estado? Me parece a mí, ¿a qué se debe? Sería como preguntar, ¿a qué se debe el poco apoyo del gobierno, de los políticos de turno en los sucesivos gobiernos? Y intuyo que es por la forma como llegan al gobierno y quiénes llegan al gobierno. Entiendo que no solo en Perú, sino que hay realidades, intuyo, similares en Latinoamérica y en América del Centro también, similar, mayormente acá en el Perú. Voy a generalizar, ¿no? Obviamente siempre hay excepciones, pero voy a generalizar. Quienes llegan al gobierno son, a veces, tampoco, otra vez generalizo, en el rubro de los empresarios también hay buenos empresarios formados y todo eso, ¿no? Pero son a veces empresarios con poca cultura, más con números y eso. O llegan ellos o llegan los que apoyan a ellos, ¿no? Apoyan a ciertos personajes políticos. Y ellos llegan alcaldes, gobernadores y presidentes, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de personas, e insisto, estoy generalizando, ¿no? Estoy haciendo una abstracción. Ese tipo de personas no tienen mayor sensibilidad por la cultura en general, ¿no?
Eh, mm, en el Perú, salvo por ahí uno que otro presidente que sí se notaba cierta afinidad o apoyo al cultural, por lo menos al hablar y por ahí algunas que otras políticas, pero en general me parece que por quiénes son, por la forma como llegan, no tienen mucho interés en la, en la cultura y tampoco creen que la cultura sea un motivo o un elemento de transformación humana, ¿no? Más focalizan en lo económico, en el mundo empresarial, en el mundo económico como un motivo de transformación. Y claro, si ellos están arriba, entonces se entiende por qué en muchos casos no hay apoyo del Estado a la cultura, ¿no? ¿Qué hacer contra ello? Mira, Arnulfo, yo creo que vivimos una época de muchas posibilidades, las redes sociales, justo esto precisamente, ¿no? Creo que hace un tiempo hubiera sido imposible para mí desde el Perú contactarme con Centroamérica, con este caso, ¿no? Costa Rica, ¿verdad? Sí. Ya, sí, o sea, hubiera sido imposible o muy difícil en todo caso, ¿no? Entonces, esto de las redes sociales es una gran posibilidad, es una posibilidad que casi, bueno, en realidad no tiene precedentes, ¿no? Antes de esto, no tiene precedentes y entonces es una gran posibilidad que quizás no nos damos cuenta. eh, Tanto así que cualquier persona que tenga cierto carisma, cierto talento, pone su canal de YouTube o en general, ¿no? Cualquier red social y, y ya puede generar cierto movimiento desde ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Por un lado, sí, siempre exigir que el Estado y el mundo privado nos haya por ahí algún tipo de apoyos, pero uno también tiene como, probablemente como nunca, las posibilidades de hacer algo ciertamente masivo a nivel cultural y que se hace, ¿no? Como por ejemplo los que están haciendo ustedes, creo que es un gran trabajo cultural y de conocimiento, del conocimiento, ¿no? Y también así hay otras asociaciones que gracias a las redes sociales y gracias a las redes sociales permiten la integración de países de diferente lugar, ¿no? Entonces creo que mi, lo que se puede hacer es, sin descuidar de exigir el apoyo del Estado y el mundo privado, eh, uno mismo introducirse en nuestra época, que son, nos guste o no, así hay algunas personas que no les gustan las redes sociales, ¿no? Nos guste o no, es nuestra época. Introducirnos en ese mundo y aprender las técnicas que nos da este mundo y explotarlas hacia nuestro favor, a lo que nos interesa, ¿no? Lo cultural, el arte y eso. Ahí hay una oportunidad enorme, realmente es enorme. Sí, efectivamente. Yo creo también que, este, como decías, aparte de esa exigencia que se le puede hacer a a los gobiernos, digamos, de turno, creo que también desde nuestro espacio podemos hacer muchas cosas para tratar de promover el arte y la cultura. No sé si quieres leernos algo más. A ver si vamos a leer un poco más de este libro que viene, Espacio y sin tiempo. Ese libro está disponible donde, El, César. los textos que he leído, Ajá. esto lo tengo acá, A través del ser. a través del cero. Los textos que he leído está en Caja Negra, en una editorial de acá del Perú, en internet se encuentra, Caja Negra. Sí, en internet uno pone Caja Negra y ahí está y se puede comprar virtualmente o se hacen envíos, ¿no? Y en del que voy a leer ahora, Espacio sin tiempo, está, entiendo que en febrero ya se publica, aún no está publicado. Ujú. Demoró más de lo calculado por a veces lo que decía hace un momento, ¿no? Intento de ser un poco perfeccionista según lo que uno entiende por perfeccionismo, ¿no? Porque, como decía hace un momento, a veces lo que para uno es perfeccionista, para el otro no es tanto, ¿no? Ya. Se llama Espacio sin tiempo, el libro, y voy a leer, lo voy a ubicar por acá. Espera un momento, por acá está. A ver, un momento, lo vamos a ubicar.
Ya. El poema, ya, el poema, o más, para ser más precisos, el intento de poema. El intento de poema se llama Despierto. Ah, espera, si está. Lo tengo en virtual y no se deja, no se deja encontrar el poema, de momento. ¿Cómo apareces en las redes sociales para las personas que quisieran buscarte? Ah, con mi nombre, Julio César Bailón Segarra. Ujú. Ya lo encontré. Acá está, despierto. Listo. Despierto en el sol y mi corazón resplandece. Mi mente es una escalera de fuego que subo todos los días para contemplar el horizonte. Siento la luz, el paraíso cayendo sobre mi cuerpo para crearme. No descifro el porqué, ni la esencia, ni el hasta cuándo. En mi mente, la palabra sueña y sueña también el mundo. Ojalá un día Dios ingrese a mi mente y me sueñe ingresando en la suya. Mi mente observaría un eterno vacío. Mis ojos son mundos nuevos, recorriendo el fuego, dos ecos provenientes de todos lados, multiplicándose a sí mismos. Amo el mundo en forma de infinitos, su cósmico fluir, sus astros, su noche, su día. Amo el amanecer que se detiene un instante en mis manos, la noche que descansa en el agua, la distancia que calla y abre sus ojos. Esta mañana soy un puente hacia todos los mundos, una escalera de infinita luz, el ser que naufraga dulcemente, y estoy contento de existir, contento de vivir. Eso es despertar, o despierto, un poco para Excelente. mensaje Excelente. de alegría, ¿no? Muy interesante. Me hablabas, Julio César, de tu interés por la noche o de tu gusto por la noche. ¿Qué me puedes decir de eso? Eso a mí me interesa porque yo tengo cierta, cierto gusto por la noche. Encuentro en la noche inspiración, encuentro en la noche una especie de misticismo en el que puedo encontrarme, escucharme. ¿Qué me puedes decir de eso? Estuve leyendo algo sobre tus escritos y me llamó la atención que hablabas de la noche. Sí. Mira, creo que la noche no solo a los que estamos en este mundo de la literatura y en general, creo, la noche nos seduce, nos genera cierto enigma, cierto miedo también a veces, la oscuridad, en general. En mi caso particular, cuando estaba en la universidad, recuerdo, comparé con una persona especial, nos íbamos al muelle de Huanchaco, se llama una playa acá en Trujillo, al muelle, hacia el final, lo más adentrado al mar, poníamos un poco de música, un poco de vino y nos dejábamos absorber, aplastar dulcemente por la oscuridad, por la noche, por las estrellas, con una música bajita al lado, ¿no? Y creo que esos momentos, que antes la repetía bastante en épocas universitarias y que después ya cuando ya empecé a ejercer de abogado un poco menos, pero creo que esos momentos son momentos en que uno como que se encuentra consigo mismo, con la parte épica, grandiosa, insólita, imprevista, y
desbordante que tiene todo ser humano, misteriosa también enigmática, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Y eso se valora mucho, creo, Arnulfo, sobre todo cuando ya uno se vuelve un poco más racional, quizá más la perspectiva del abogado, ¿no? Tiene que estar ahí racionalizando las cosas y en los tribunales y toda esa historia. Pero eso que hacía yo en las épocas universitarias se ha quedado marcado en mí y a veces ya después sueño con esos escenarios y sigue siendo objeto de permanente estimulación para mí. Después lo he repetido, pero muy pocas veces. Pero en épocas universitarias creo que ahí tuve ese tipo de experiencias y entonces genera en mí eso. Antes con un contacto directo con la noche y ahora, como digo, un poco menos, pero sí sigo eh, yendo de vez en cuando hacia ella. Genera eso, en adentrarme en mi mundo misterioso, enigmático, lo que decía en su momento, ¿no? Eh, y eso también hace que los seres humanos un poco nos despojemos de esta vida del día a día. Es una vida normal, tampoco es, bueno, normal, atravesada de tragedias, ¿no? Tampoco es normal, ¿no? Lo veo todos los días cuando voy a las cárceles, las tragedias humanas que hay ahí, ¿no? Normal, entre comillas, atravesado de tragedias, pero en todo caso, por lo general, nuestro día a día no está tan metido en la espiritualidad de la naturaleza. Y la noche es un momento así quizá para cerrar los ojos y para utilizar los otros sentidos y adentrarnos más en la noche y sentir su enigma, que es el enigma de la naturaleza y del cual nosotros también somos naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí la noche y las estrellas también, como una promesa de algo que no se sabe bien qué es, pero también. Y siempre es un punto de estímulo para mí la noche. Interesante, muy, muy interesante. Julio César, para ir cerrando, eh, quisiéramos escuchar, esta es una pregunta que siempre le hago a las personas con las que converso. ¿Qué es para usted el arte? Parece una pregunta un poco, alguien me dijo que era la pregunta más difícil que le habían hecho, Claro, es difícil, es como, sí, pero así digamos en pocas palabras, ¿cómo podrías describir el arte? creo que algo así como lo inhumano que sale dentro de lo humano, que sale de lo humano, o lo grandioso que sale de lo aparentemente mediano que sería el hombre, ¿no? Pero lo grandioso que sale es cuando es agudo, cuando es profundo el arte, es es amplificador de espíritus. Cuando uno ve una película, por ejemplo, una buena película, sientes como que el espíritu está amplificado, está transformado. Igual, cuando lee un buen poema o una buena novela o una escultura, una escultura así que es arte realmente es algo transformador. Y es eso, ¿no? Es lo, lo más, quizá lo más grandioso que puede salir del ser humano, porque incluso en la ciencia también hay por ahí algunos temas de arte, ¿no? Sí, algo así. Es difícil definir, ¿no? Porque es una pregunta que escapa al lenguaje, que vamos mucho más allá, mucho más allá del lenguaje, ¿no? Pero por decir algo, creo que eso, lo primero que se me vino a la mente. Muy bien, antes de que nos leas el último poema, no sé si quisieras enviarle un saludo a alguien. Sí, bueno, un saludo bueno, en general a todos los que aman la poesía. En general sería así, para no decir nombres, porque si empiezo a decir nombres acá, no vamos una hora más. A todos los que aman la poesía, todos los que verán este programa en el futuro y por la magia de las redes sociales, quizá muy de acá a 100 años, 200 años.
este video seguramente seguirá vivo. A todas esas personas que aman la poesía, un saludo y que ¿Algún sigan, consejo para los sí, nuevos escritores, para las personas que están comenzando? creo que valentía sobre todo, ¿no? A veces necesita valentía. Mira, creo que talento no está repartido así ampliamente, pero hay gente talentosa, pero a veces lo que nos falta es valentía para decirle no a cierto mundo y decirle sí a ese mundo del arte. Y además, una vez dicho sí, comprometerse, ¿no? Con eso. Valentía, cultivar la valentía, a- a- no solo para el arte en general, para la vida, ¿no? Eh, Luego ya las técnicas literarias, creo que hay un montón de información, de cómo escribir, creo que en redes hay bastante información, pero eso, la valentía es importante porque a veces uno tiene talento, pero no tiene la valentía de cultivar su talento de manera total, ¿no? Ir de lleno y decir no a otras cosas, ¿no? Pero sí sería un saludo así, y para los que no les interesa la poesía y la literatura, que lean un libro. Verán que sí, será agradable al inicio, después seguirá siendo agradable, pero será siendo después ya una cosa profunda y transformadora, ¿no? Excelente. Con ese mensaje vamos a escuchar tu A siguiente ver, poema. vamos a leer uno. Ah, por acá. Se supone que se tendría que leer el que considero el mejor, ¿no? Que es como para cerrar, pero para no entrar en dilemas, voy a leer el primero que sale en la entrada en el libro Espacio sin tiempo. Se llama Soledad. El hombre es un espejo dirigido al abismo. La soledad, Dios dentro de la nada. La vida, una fría y distante nota de un extraño piano. Una nueva y confusa neblina nos llama. El mismo círculo en nuestra mente nos nombra. Mitologías para un extraño hombre. Cataclismos de color y tiempo para no llorar. Mañanas de humo blanco como flechas. Estoy solo, al igual que el mundo. Y ese es el poema Soledad. Muy bien, excelente, muy interesante. Julio César, ha sido un gusto, un verdadero honor tenerte con nosotros en este espacio. Sé que las personas que nos vean y nos escuchen van a disfrutar tus palabras, tus comentarios tanto como yo. Gracias por este espacio que nos has regalado. Te deseo muchísima suerte, el mayor de los éxitos. Deseo que tu libro, tu nuevo libro, tenga muchísimo éxito y aquí están las puertas abiertas para cuando quieras compartirnos tu nuevo libro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias Arnulfo. Sí,